Porque a veces conviene hacerse el estúpido y no es cobardía, es estrategia. ¿Alguna vez estuviste en una reunión donde todo el mundo compite por ver quién tiene el ego más grande? Uno habla y el otro ya está pensando qué decir para sonar más brillante. Mientras tanto, el tipo callado en la esquina sonríe, asiente y parece que no entiende nada. Pobrecito, piensan. Lo que no saben es que ese tipo está ganando. Fingiendo que no sabe, está viendo cómo todos se exhiben, se contradicen, se queman solos. Y cuando decide hablar, ¡boom! Silencio. Todos lo escuchan, porque ya es demasiado tarde para defenderse del golpe. Bienvenido al arte de hacerse el estúpido. No es cobardía, no es sumisión, es táctica. Es como jugar al ajedrez y sacrificar un peón para comerte la reina. La inteligencia del silencio. Schopenhauer no era ningún fanático de la humanidad. Él sabía que el mundo está lleno de idiotas, convencidos de su propia genialidad. ¿Y cuál es la mejor manera de desnudar a un idiota? Dejarlo hablar. Si te haces el sabiondo, lo vas a alertar. Si te haces el estúpido, lo vas a dejar cómodo. Y cuando las defensas bajan, todo lo que dice empieza a mostrar grietas. Ahí está tu entrada triunfal. El silencio no es pasividad, es precisión. Callar no es rendirse, es observar con bisturí. Cuando fingís no saber, estás librando una guerra invisible. Recopilás datos, medís egos, identificás debilidades. Mientras el otro cree que está en control, vos estás tomando nota de cada estupidez que sale de su boca. El ego ama hablar, pero odia escuchar. ¿Sabes por qué fingir ser estúpido funciona tan bien? Porque la mayoría de la gente está desesperada por parecer lista. Les das el escenario y van a actuar como si fueran Shakespeare, cuando en realidad son payasos sin maquillaje. Y vos, en tu silencio, les das cuerda. La trampa es elegante. Cuando fingís no saber, el otro se siente superior. Y cuando alguien se siente superior, se vuelve predecible, confiado, torpe. Ahí es cuando entra tu verdadero poder, la sorpresa. Nadie se defiende de lo que cree insignificante. El poder de ser subestimado. Los grandes estrategas lo sabían. Sun Tzu lo dijo hace siglos. Muéstrate débil cuando estés fuerte. No porque seas un cobarde, sino porque la ventaja real no está en mostrar tu fuerza, sino en ocultarla hasta que importe. Si te subestiman, te regalan terreno, te dan acceso, te bajan la guardia, y ahí es cuando el golpe duele más. Fingir ser estúpido no es para tontos, es para los que tienen el ego domado, para los que no necesitan probar nada a nadie. Es para los que entienden que la mente es un arma y que a veces la mejor forma de usarla es esconderla detrás de una sonrisa boba. La psicología del idiota útil. Cómo la gente subestima al que se hace el bobo. Empecemos por una verdad incómoda. La mayoría de las personas no tienen ni idea de cómo manejar a los demás. Piensan que todo el mundo está tan centrado en ellos mismos que no ven lo que pasa al otro lado de la sala. Pero lo que en realidad está pasando es que están demasiado ocupados mirando sus propios egos inflados. Y aquí es donde entra el juego del idiota útil. Si te haces el bobo, van a pensar que no tienes ni la más mínima idea de lo que está pasando. Y en su arrogancia te van a subestimar. Y ahí está tu ventaja. La sobreconfianza ajena es tu mayor aliado. Las personas inteligentes, o mejor dicho, las que se creen inteligentes, tienen una tendencia bastante natural. Pensar que todos los demás son tontos. Es una especie de mecanismo de defensa, una forma de autoafirmarse. El problema es que, cuanto más crees que eres más listo que el resto, más fácil te conviertes en un blanco de manipulación si no te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Cuando te haces el tonto, el otro no sabe que, de hecho, está lanzando bombas en su propio campo. El idiota útil sabe esperar, sabe que el ego ajeno va a hacer el trabajo sucio por él.
porque cuando alguien te subestima, se cree que está ganando terreno, y en ese momento, el idiota útil puede aprovechar para hacer lo que quiera. Ese idiota ha descifrado el juego sin necesidad de usar una sola jugada obvia. ¿Cómo funciona la subestimación? La subestimación es una droga, y la gente, en su mayoría, está enganchada a ella. Nos encanta pensar que somos los más listos, los más rápidos, los más capaces, no solo por ego, sino porque culturalmente se nos ha enseñado que la superioridad es el único camino para ganar. Entonces, cuando alguien actúa de manera torpe, un poco despistada o incluso un poco boba, la reacción automática es pensar, pobrecito, este ni siquiera sabe de qué está hablando. Pero lo cierto es que, en el momento en que te subestiman, ya has ganado una parte crucial del juego. No importa lo que digas, la gente va a pensar que no tienes poder. Se relajan. Y cuando la gente se relaja, se vuelve predecible, comete errores. Y esos errores son tus puertas de entrada. La estrategia detrás del hacerse el tonto. La jugada es simple. A veces, para ganar el control, tenés que dejar que el otro piense que lo tiene. A veces, para que los demás revelen sus cartas, tenés que darles la sensación de que estás indefenso. El idiota útil no está en posición de perder. Está simplemente esperando el momento en el que todos los demás se destruyan a sí mismos en su prisa por sobresalir. Aquí está la clave. La gente suele pensar que el idiota útil es alguien que no puede hacer nada, pero lo que en realidad es alguien que sabe exactamente lo que está pasando y elige no reaccionar. El silencio es su arma, la calma, su escudo. Y cuando llega el momento, hace el movimiento perfecto y recoge los frutos, pero nunca lo ves venir. ¿Quién es el verdadero tonto aquí? Los que subestiman, los que se creen superiores, los que hablan sin pensar, esos son los verdaderos tontos. Porque no se dan cuenta de que en este juego el que finge ser tonto está tomando notas y su victoria será mucho más silenciosa pero devastadora. Fingir estupidez como arte de guerra emocional, sobrevivir en el campo minado del ego ajeno. Las guerras emocionales son las más peligrosas porque no siempre ves al enemigo. No hay soldados con uniformes. No hay banderas claras. Todo se esconde detrás de sonrisas falsas, gestos amigables y esas interacciones aparentemente inofensivas. Pero al final del día es todo sobre el ego. Y el ego es un campo minado. Si no sabes cómo moverte, te vas a volar por los aires. La habilidad de fingir ser estúpido en este terreno no es una debilidad, es una estrategia de supervivencia. No estás siendo pasivo, ni mucho menos. Estás construyendo tu propia armadura emocional, mientras el otro sigue jugando a ser el héroe del día. La clave está en sobrevivir sin que te detecten. El verdadero poder está en dar un paso atrás cuando todo el mundo da dos hacia adelante. Los egos son frágiles. ¿Cómo detectar las minas emocionales? El ego humano es como una mina terrestre mal puesta. Tiene una apariencia inofensiva, pero si lo pisas en el momento equivocado, explota. Lo primero que tenés que entender es que el ego es sensible, muy sensible. Es como un niño caprichoso que no sabe cómo manejarse cuando alguien no le da la atención que espera. Y en una guerra emocional, uno de los movimientos más inteligentes que podés hacer es hacerle creer que no te importa. Cuando alguien con ego inflado empieza a hablar demasiado, está buscando validación, está buscando esa palmadita en la espalda, y si jugas bien, vas a dejar que hablen. Vas a ser el tonto que escucha, pero en realidad estás recogiendo información. Estás viendo cómo reaccionan ante pequeñas provocaciones, ante ignorancia o desprecio. El arte de fingir no sabe lo que está pasando te da la oportunidad de estudiar cómo las personas se envenenan por sí mismas, cómo su propio ego les hace caer en trampas emocionales. A veces, solo basta con quedarse callado y no darles la satisfacción de mostrar que te afectaron.
Eso, querido amigo, es sobrevivir en el campo minado, porque la estupidez fingida siempre gana. Mira, en las batallas emocionales, los que se creen superiores siempre están dispuestos a hacer el primer movimiento. Ellos quieren demostrar lo que saben, lo que pueden, lo que son, pero lo que no saben es que en cuanto empiezan a hablar, empiezan a mostrar sus debilidades. ¿Por qué? Porque cuando te haces el estúpido, estás neutralizando sus ataques sin necesidad de contrarrestarlos directamente. El idiota útil no responde, no se defiende, no se expone. La estupidez fingida es como una especie de cobertura blindada. Dejas que el ego ajeno haga lo que quiera, mientras vos te quedas fuera del radar. Ellos explotan, te atacan, intentan hacerte perder el control. Y vos, en tu silencio, solo observás. Y cuando la guerra emocional está en su punto más álgido, cuando ya no hay vuelta atrás para el otro, ahí es cuando te podés mover. La clave está en no mostrar tu jugada hasta que el otro se haya gastado. En ese momento, cuando ya están tan comprometidos con su propio ego que no saben ni cómo salir del agujero en el que se metieron, vos pasás desapercibido. Y el golpe llega sin previo aviso. La sorpresa es tu mayor aliada. La paciencia es tu arma secreta. Sobrevivir en el campo minado del ego ajeno requiere paciencia. No es cuestión de hacer ruido, no es cuestión de ganar cada discusión. Es cuestión de observar, esperar el momento oportuno y cuando llegue el golpe, no errar. Fingir ser estúpido te da el tiempo que otros no tienen. En vez de apresurarte a atacar, te tomás tu tiempo. Vos ya sabías cómo iba a terminar todo desde el principio. Y cuando el otro ya está atrapado en su propia red emocional, el golpe es definitivo. Ejemplos históricos y cotidianos de cómo hacerse el tonto es una jugada maestra. 1. César y él, no hago nada, todo se cae solo. Vamos a empezar con el grandísimo Julio César. Este tipo sabía cómo manipular a sus enemigos y aliados por igual. En un punto de su carrera, después de regresar victorioso de una campaña en las Galias, César se encontró con un senado romano lleno de viejos amigos y enemigos. Sabían que César se estaba haciendo demasiado poderoso y algunos temían que quisiera coronarse como monarca absoluto. ¿Qué hace César? No se defiende, no acusa, no desafía, se muestra humilde, callado, casi sumiso. Mientras tanto, el Senado se enredaba entre sí, discutía y subestimaba lo que César realmente quería. César, en vez de forzar la mano, dejó que los senadores jugaran su juego político mientras él observaba. ¿Resultado? Cuando la oportunidad fue perfecta, César dio su golpe definitivo. Cruzó el Rubicón con su ejército y se fue directo a la guerra civil. El Senado ni siquiera vio venir el ataque porque lo subestimaron. Aquel tipo que parecía tan tranquilo estaba jugando la partida de ajedrez más fina del mundo, y el Senado, con su ego inflado, cayó en la trampa. 2. La táctica de hago como que no entiendo de Einstein. Este ejemplo es más cercano a lo que podrías llamar estrategia cotidiana. Albert Einstein, el genio que desafió las leyes de la física, también sabía cuándo mantenerse callado. Durante sus primeros años en la universidad, Einstein no era el tipo que hacía alarde de su intelecto. A menudo, fingía no entender lo que los demás consideraban razonamientos obvios, para que no lo vieran como una amenaza. Esta técnica no solo lo ayudó a adaptarse en un entorno académico, sino que también lo protegió de la presión de sus compañeros, quienes pensaban que Einstein era solo un tipo excéntrico. Al mantenerse en el margen, sin ser una figura que despertara celos o confrontación, Einstein pudo concentrarse en su trabajo sin distraerse por las opiniones ajenas. Y, cuando llegó el momento adecuado, soltó sus teorías revolucionarias. Nadie lo vio venir. La ignorancia fingida fue la mejor cobertura para una mente brillante. 3.
El estúpido que sobrevivió a la Revolución Francesa, Robespierre. Maximilien Robespierre, uno de los principales arquitectos de la Revolución Francesa, jugó un juego de aparentar no saber lo que estaba pasando. Durante la revolución, los líderes revolucionarios comenzaron a desconfiar entre sí y Robespierre estaba consciente de la gran tensión en el aire. Mientras otros líderes como Danton o Marat se mostraban abiertos y ambiciosos, Robespierre adoptó una postura más reservada y tranquila. De hecho, muchos pensaban que Robespierre era demasiado modesto, incluso tímido, lo que hizo que lo subestimaran. Él fingió ser el tonto, el que no se metía demasiado, el que solo seguía el camino de la virtud. Sin embargo, lo que muchos no sabían es que Robespierre estaba maniobrando desde las sombras, calculando con precisión cada movimiento. Cuando llegó el momento adecuado, Robespierre hizo su jugada maestra. Convenció a los revolucionarios de que sus enemigos eran una amenaza para la revolución y, como resultado, ejecutó a gran parte de ellos durante el terror. Mientras los demás se peleaban por el poder y la gloria, él estaba observando, esperando su oportunidad. El tonto que se hacía el santo se convirtió en el tirano. 4. El idiota que controla una conversación en el trabajo. A nivel cotidiano, este tipo de estrategia se ve todo el tiempo, especialmente en el lugar de trabajo. Imagínate a alguien en una reunión de trabajo, sentado en la esquina, con cara de confusión, nunca levantando la mano para dar su opinión, y todos los demás creen que es un tipo que no tiene mucho que aportar. Mientras tanto, ese idiota está observando cada pequeño detalle. Las reacciones de los compañeros, los comentarios sutiles de los jefes, las dinámicas no verbales. Alguien podría decir algo que, en su afán de impresionar, revela más de lo que realmente debería. De repente, el tonto hace una observación aparentemente sencilla, pero profundamente acertada, y todo el mundo se queda callado. Nadie vio venir la jugada. Este tipo de persona sabe cómo leer el entorno, sabe cuándo intervenir para dejar caer una verdad incómoda, sin parecer un rival directo. Se aprovecha de que lo subestimen para controlar la conversación, y cuando menos te lo esperas, la situación gira a su favor. 5. El niño que todos ven como tonto y termina liderando la pandilla. Este es un clásico, un niño en el grupo que siempre parece distraído, nunca tiene la respuesta correcta y no parece tener mucho interés en lo que pasa, pero de repente es el primero en detectar una oportunidad o identificar un detalle que los demás pasaron por alto. Los otros niños no lo ven como una amenaza, lo ven como un segundón. Mientras tanto, el niño que se hace el tonto entiende la dinámica social y cuando llega el momento, toma la delantera. En un entorno donde todos creen que está perdiendo, él se convierte en el líder al final. La estupidez fingida aquí es la jugada maestra para ascender sin que nadie se dé cuenta. ¿Cómo aplicar esto en tu vida sin convertirte en un hipócrita de mierda? 1. Finge, pero con propósito. No es para hacer daño, es para protegerte. Lo primero es tener claro que el objetivo no es manipular o jugar con los demás sin motivo. No es hacer que la gente piense que eres más tonto de lo que eres solo para sentirte superior o controlar la situación por el simple hecho de poder. Fingir estupidez, cuando lo haces correctamente, no se trata de aprovecharte de la vulnerabilidad ajena. Se trata de protegerte y tomar el control cuando la situación lo amerita. Si estás en un entorno donde las personas están constantemente jugando el juego de la competencia y sabes que reaccionar te va a meter en una espiral de drama o te va a poner en una posición desfavorable, ahí está el momento perfecto para poner en práctica esta táctica. Mantente al margen, finge no entender y deja que los demás se enreden con su ego, pero nunca pierdas tu propósito.
proteger tu paz, tu bienestar, y cuando llegue el momento adecuado dar el golpe. No se trata de destruir a otros, sino de preservarte. 2. Autenticidad. No confundas hacerte el tonto con ser falso. La gente que hace esta jugada con maldad acaba mostrando su verdadero rostro tarde o temprano. Fingir ser estúpido no es sinónimo de falsedad o de actuar como alguien que no eres. El problema del hipócrita es que juega un personaje sin tener un propósito real, solo para manipular. Pero si estás aplicando esta táctica de manera estratégica, es porque sabes lo que estás haciendo y por qué lo haces. No es que te conviertas en alguien que actúa de forma inconsistente con tu carácter, sino que simplemente decides no darles todo tu poder. No estás jugando a ser alguien que no eres, simplemente estás eligiendo cuándo, cómo y por qué te involucras en ciertos juegos emocionales. La clave está en ser auténtico en tu silencio y en tu acción. Fingir ser tonto solo cuando es necesario, no como una manera de ocultar tu esencia. 3. Mantén tus principios en alto. No es una excusa para la cobardía. Este juego de fingir estupidez es una estrategia, no una excusa para evitar enfrentar situaciones o responsabilidades. No uses la táctica para escapar de lo que tienes que hacer o para evitar confrontaciones necesarias. Si algo te afecta de verdad, o si tienes que tomar una decisión, hazlo. No se trata de quedarte en el limbo, actuando como si no supieras nada solo para no mojarte. Por ejemplo, si estás en una discusión de trabajo, donde alguien está tratando de manipular a otros para que hagan todo el trabajo sucio, hacerte el tonto podría ser útil para no caer en su juego. Pero si el problema te afecta directamente, usar esta táctica para evadir el problema real solo te va a hundir en el largo plazo. La clave es actuar con sentido común y no usarlo como una forma de ser pasivo o dejar de lado tus principios. 4. No te conviertas en el estúpido de siempre. Maneja tu timing. Otro error común que cometen quienes abusan de esta táctica es quedarse pegados en la fachada de el tonto durante demasiado tiempo. El problema es que si te haces el tonto constantemente, la gente empieza a percibirte como alguien de quien nunca se puede esperar nada serio. Te conviertes en el payaso del grupo, y eso está lejos de ser útil. Usar esta táctica no significa que tengas que fingir ser estúpido todo el tiempo. La gente te va a subestimar, sí, pero también van a perder el respeto por ti si siempre actúas de esa manera. La jugada maestra está en saber cuándo entrar en acción, cuando el momento es adecuado. No se trata de ser el idiota de la película, sino de dar una sorpresa calculada cuando sea necesario. 5. Asegúrate de que no sea para dañar a los demás. El punto clave aquí es que nunca uses esta estrategia para hacerle daño a los demás por diversión. Fingir estupidez no te da derecho a manipular a las personas a tu antojo. No uses la táctica como una forma de poner a otros en desventaja sin razón. Hacerte el tonto puede ser útil para protegerte, pero el momento de la jugada maestra debe venir solo cuando la otra parte esté tratando de imponerte una situación injusta o te haya subestimado. No uses la estrategia para hacer daño solo porque puedes. Si lo haces, te conviertes en el hipócrita, el manipulador, el que juega con los demás solo porque tiene poder. La clave es ser ético en cómo aplicas esta táctica. El poder emocional no se trata de dominar, se trata de sobrevivir en un mundo lleno de ego. Y sobrevivir con integridad es lo único que realmente importa.